Vamos 339 días de este 2025. 339 días de este año. Y es la palabra profética soltada para este año es grande. ¿Cuál es? ¿Se acuerda? A ver, dígalo. Usted me va a ayudar a predicar en esta noche. Por favor, no se me quede callado. ¿Cómo es? El favor de Dios. ¿Se habrá olvidado de cómo es porque el Señor ya ha favorecido tu vida? A ver, levánteme las manos los que han recibido el favor de Dios en este año. Levánteme la mano. Todavía quedan menos de la mitad de la iglesia levantó las manos. Año del gran favor, año de la gran cosecha, año donde íbamos a ver que Dios se iba a mover como nunca antes. Yo no sé si lo has vivido. Aquellos que lo han vivido tienen la puerta para irse. Y si se quieren quedar, va a recibir todavía una doble bendición. Pero yo en este día he venido a predicarles a aquellos que todavía esperan que esos 26 días que quedan de este 2025 sea cambiado, sea transformado, sea renovado. He venido a hablarles a aquellos que todavía esperan que esos 26 días el Dios mueva su mano a su favor. Y estoy seguro de que Él lo va a hacer. Oh, rababababaki amayaso. Reprakaya mandarabastao. Él lo va a hacer. Yo estoy seguro, no sé si todavía te faltan 26 días. Todavía no todo está perdido. A lo mejor has estado diciendo, este ha sido el peor año de mi vida. Yo he venido a predicarles a aquellos que han venido diciendo, este ha sido el peor año de mi vida. No sé qué es lo que ha pasado. Te habrá pasado mejor algunos acontecimientos. Te habrá pasado a lo mejor algunos sucesos que han transformado que este año la palabra de Dios no impacte en tu vida. Habrás pasado por pérdidas. Habrás pasado un año difícil. Un año laboralmente a lo mejor difícil. A donde tu economía puede haber sido tocada. Puede haber quedado sin trabajo. A lo mejor puedes haber sellado un negocio y todavía estás luchando y todavía estás peleando. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Que no estoy viendo el cumplimiento de la palabra en mi vida. Por eso he venido a predicarle en este día a aquellos que todavía siguen esperando, a aquellos que están de esperanza sobre esperanza, a aquellos que no han bajado los brazos, a aquellos que dicen que Dios puede hacer algo. ¿Sabes una cosa? La palabra y el mensaje de este día es que el Señor tiene la última palabra. Y si estás esperando que Dios suelte la última palabra, lo puede hacer en este día. Su última palabra puede transformar realidad. Su última palabra puede hacer que las cosas cambien. Su última palabra puede hacer que este 2025, el año que a lo mejor no te ha ido muy bien, se transforme en el mejor año de tu vida. Gloria a Dios. Así como habla Romanos 4:18 acerca de Abraham, el padre de la fe, que él iba de esperanza contra esperanza, derribando todo argumento, toda ciencia, todo diagnóstico médico, toda probabilidad de que no iba a pasar, iba de victoria en victoria. De esperanza sobre esperanza. Ahí el Señor le habla y le da una palabra a Abraham y a su mujer cuando tenía 75 años de edad. Abraham, ahí en el Génesis 12, le da una palabra cuando tenía 75 años de edad, que iban a fructificar, que iban a ser benditos su descendencia y todas las naciones de la tierra por medio de él. 75 años de edad. Anteriormente no habían podido concebir un hijo. Esta palabra para la mente humana era imposible. Era imposible. Su mujer ya estaba en edad avanzada y habrá pasado por la quinta menopausia, ya Sara. Ya era imposible que estas cosas puedan suceder. Pero aquel que tiene la última palabra puede transformar cualquier situación, puede transformar cualquier imposible, puede transformar y terminar contra cualquier diagnóstico médico.
Porque el que tiene la última palabra es aquel que nos ama, nos transforma, nos renueva, nos restaura, nos sana, nos cambia, nos liberta. El que tiene la última palabra está a tu favor. El que tiene la última palabra, nunca ha perdido ninguna batalla ni tampoco la perderá. El que tiene la última palabra decidió mandar a su único hijo, su unigénito, para morir por vos, para morir por mí, para que en él podamos encontrar la libertad, la plenitud de Cristo. Aquel que tiene la última palabra es el que te ama. Y ese que te ama está a tu favor. Pasaron el tiempo. ¿Usted sabe cuánto demoró en que esta palabra se cumpla? Usted sabe que para que se cumpla la palabra profética, para que Isaac naciera, demoró 25 años en cumplirse. Después ahí en el Génesis 18 vuelve a aparecer Dios. Y dice que venía con 3, era con 2 más. Venía acompañado, no solamente venía solo, yo estoy seguro que venía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a traer la promesa de marcar naciones. Hasta el día de hoy podemos ver que esa promesa sigue vigente. Y le decía, y le han dicho a Sara, para el año que viene, para estas fechas vamos a andar de vuelta y vas a concebir un hijo. ¿Sabes una cosa? Abraham tenía 99 años en ese momento. Era la verdad un imposible, tanto para él y como para su mujer, poder concebir, poder materializar la palabra, la promesa en sus vidas. La verdad que era imposible para la mente humana, era imposible para la medicina, era imposible. Pero Dios es especialista. Aún en el último momento de soltar una palabra que puede bendecir y transformar tu vida. Y ese Dios está de tu lado. Y sabes una cosa, Sara se rió. Sara se rió por dentro. Después sigue la historia ahí en Génesis 18. Sara se rió por dentro. ¿Alguna vez has reído por dentro? De hecho, ha reído, ha hecho una expresión cuando ha escuchado algo que usted sabe que no es verdad. Cuando usted sabe que es mentira y por dentro dice... ¿Sí? Bueno, Sara hizo lo mismo, pero como aquel Señor que conoce todo, hasta las intenciones más mínimas de nuestro corazón, le dijo: Sara, ¿por qué sos incrédula? ¿Por qué no crees? ¿Acaso hay algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible para el Padre? ¿Habrá algo imposible? Sara se rió y no contestó. Y el Señor le dijo: ¿habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para mi palabra? Si todo lo creado y todo lo que puedes ver fue creado por mi palabra, por mi boca. Y seguimos en el año del Pey, en el año de la boca de Dios. Y que la boca de Dios está a nuestro favor. Vamos a vivir, quedan 26 días, no te preocupes. No vas a cerrar el negocio, no te vas a fundir. Provoca que Dios suelte la última palabra para tu vida. Provócalo. Escucha, aquí Sara se rió. Y el Señor, yo estoy seguro que el Señor le estaba diciendo, por eso le decía que el pastor Pablo me confirmó, porque tengo anotado aquí. Su palabra no vuelve vacía, sino se cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. La promesa de Dios, ¿sabes qué? La promesa de Abraham, ¿saben dónde se ve reflejada? ¿Quiere ver reflejada la promesa de Abraham? ¿Quiere o no quiere? ¿Quiere? Mírenlo al que tiene a la par. Mírenlo al que tiene a la par. Por ahí en Gálatas 3 dice que todos aquellos que han creído son hijos de Abraham. Todos aquellos que han creído son hijos de Abraham. El que no podía tener hijos, el que no podía concebir, el que parecería que podría haber estado seco por dentro,
Hoy puedes estar viendo la palabra cumplida en cada uno de los que están aquí. Porque ustedes son las personas, ustedes son la promesa de Dios para este tiempo. Ustedes son aquellos a cual Gálatas dice que somos hijos de Abraham. Por cuanto hemos creído, somos hijos de Abraham. Y nuestra descendencia va a ser bendita. Porque hubo un Dios que le prometió a Abraham que iba a ser bendito su descendencia y todos los pueblos. Y dentro de esa promesa estamos nosotros hoy disfrutando de lo que se le prometió a Abraham. Abraham tenía una palabra. A los 100 años Abraham fue padre del hijo de su promesa. Hoy vamos a hablar de Isaac, del hijo de su promesa, que es Isaac. Y él tiene la última palabra, pero aquí hay algo loco. Si ha venido sin tiempo, apague su teléfono. No sé hasta cuándo, hasta qué hora estaremos aquí. ¿Tiene problema con la hora? ¿No? Bueno, sigamos entonces. Escuche una cosa, usted ya está en el contexto. Abraham ha pasado muchos años en esperar la promesa. Pasaron mucho tiempo en esperar lo que por tantos años con ansias estaban esperando. Por muchos años desde su juventud estaban esperando el momento. Abraham estaba esperando el momento de que qué es lo que se siente ir a la farmacia a las 3 de la mañana a comprar pañal. De que si se le acabó la leche, de ir a las 4 de la mañana a ver qué farmacia está abierta. Abraham habrá estado esperando el momento por horas que le pase, y pasaron muchos años hasta que pasó ese momento, esa llegada. Y él estaba muy contento, disfrutando de la promesa de Dios. Y sabe una cosa, una idea loca de parte de Dios. Un día Dios parece que se levanta con una idea loca y le dice a Abraham, ahí en Génesis 22, necesito que sacrifiques a tu único hijo, a Isaac. Necesito que sacrifiques la promesa. Yo leí todo el texto y en ningún momento vi que Abraham se había rehusado a entregarse. En ningún momento de la palabra, en ningún momento de ahí de Génesis 22, he visto que Abraham haya dicho, Señor, ¿cómo crees que voy a hacer eso? En ningún momento de la palabra dice, Abraham, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Tanto tiempo he esperado para disfrutar de la promesa. ¿Cómo es posible? ¿Qué te has enloquecido? ¿Cómo es eso? En ningún momento Abraham dijo eso. Abraham agachó la cabeza y empezó a preparar las cosas. Abraham agachó la cabeza y empezó a preparar la leña. Empezó a llevar las cosas para hacer el fuego. Llevó el cuchillo, llevó todo. Y se suman con su hijo y sus siervos a una expedición loca, a la cual estoy seguro, no sé cuál habrá sido el pensamiento de Abraham en ese momento. Después lo vamos a descubrir en medio de la palabra. ¿Qué será lo que iba pensando Abraham? Pero tenía Abraham todo listo, tenía Abraham todo preparado. Y a Isaac se le ocurre hacer la pregunta que Abraham no quería que se le haga a nadie. Isaac le dice, papá, está el fuego, está la leña, está el cuchillo, está todo. Y el cordero, y el sacrificio, y el holocausto, ¿dónde está? Y ahí contesta Abraham, el Señor proveerá un cordero. El Señor se proveerá un cordero para él. ¿Lo tiene ahí? Respondió Abraham, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Llegó un momento al cual tenía que atar a su hijo en ese altar. Llegó un momento al cual las cosas tenían que pasar y Abraham estaba convencido de que tenía que hacerlo, porque Dios, aquel que le dio la promesa, se lo había pedido. Abraham
ata a Isaac ahí en el altar. Y cuando estaba listo y cuando estaba levantando el cuchillo para sacrificar a su único hijo, cuando ya estaba a punto de sacando el cuchillo, cuando ya lo había desenvainado, cuando ya estaba todo listo, cuando estaba bajando el cuchillo, una voz desde el cielo le dijo: Abraham, tranquilo. Ya conozco cuáles son las intenciones de tu corazón. Y en el último momento, en el último segundo, Dios cambió la jugada. Dios soltó una palabra. Lo que parecía que iba a ser muerte, Dios cambió la jugada y en el último momento soltó desde el cielo una palabra que dice: Abraham, para, no hagas nada. Ya conozco, ya he probado tu corazón. Ya sé que sos capaz de matar a tu propio hijo, de sacrificar a tu propio hijo. Isaac es la ofrenda viva. Isaac es la ofrenda. El padre de la fe, Isaac la ofrenda. Y en el último momento Dios cambió la jugada y le dijo: para, no hagas nada. Y aquí hay algo que me gusta. En Génesis 22:7 dice que apareció algo. 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero que estaba listo para presentar al holocausto. Yo creo que en ese momento, cuando Isaac le dijo: ¿y el cordero? Abraham dijo: el Señor proveerá un cordero para él. Y la pregunta es: ¿por qué no llevó el cordero? Llevó un carnero porque el cordero todavía estaba esperando. El cordero todavía estaba esperando a que Dios suelte su palabra. El cordero todavía estaba esperando, no iba a ser sacrificado en ese momento. El cordero tenía que esperar un poco más de tiempo para ser presentado en la tierra. Ahí el carnero estaba entrelazado entre unos árboles. Pero el cordero tenía que estar clavado en la cruz para que hoy vos puedas disfrutar en este lugar, para que podamos disfrutar de Él y su presencia. El cordero estaba reservado para lo último. Yo no sé cuántos han venido en este día ahí con pocos segundos. Yo no sé cuántos habrán venido en este día, a lo mejor con un diagnóstico médico. Mire una cosa, yo que he sido predicador de hospitales por muchos años, hay una palabra que sueltan los médicos cuando le dicen: no hay nada más por hacer, solo puede esperar un milagro de Dios. ¿Sabe una cosa? Ahí activa el cielo. Ahí activa la voz que viene del cielo para declarar que la última palabra no es de un diagnóstico, para declarar que la última palabra no es de un diagnóstico médico, lo que te hayan dicho, sino la última palabra la tiene Él. ¿Cuántos creen que Dios tiene la última palabra? ¿Cuántos necesitan que Dios se levante a su favor para soltar esa última palabra? Amén. Hoy en esta noche no vamos a orar por ustedes como acostumbramos los viernes. Hoy en esta noche, hoy es una noche profética donde desde este lugar va a ser soltada palabra. Y usted, cuando diga: esa palabra es para mí, haga algo, un acto profético. Póngase de pie, levántese, agache la palabra, tómela porque es suya. Si a usted necesita una palabra de que Dios
Tiene que soltar lo último en su vida, la última palabra. Si necesita que Dios suelte la última palabra, agache y diga: Señor, yo en esta noche no me voy de este lugar si no me das una palabra que transforme, que bendiga y que cambie el rumbo de mi vida, porque necesito la última palabra. Hay los que están ahí parados de pie. Padre, en el nombre de Jesús, que tu última palabra sea la que transforme la vida de aquellos que están necesitando. El Padre de la fe. ¿Sabes qué? Hace rato decimos: ¿qué habrá estado pensando Abraham? Y Dios se lo revela por medio del apóstol Pablo ahí en Hebreos 11. Y dice que Abraham tenía la esperanza de que aquel que le dio la palabra, aquel que pudo hacer de que él en su vejez pueda concebir un hijo, y de que en su vejez pueda ver la promesa. ¿Sabes que Abraham no vio todos nosotros que estamos hoy sentados aquí? Pero somos parte de esa promesa. Somos parte de esa promesa. Y lo vio ahí Abraham. Pero ¿sabes qué pensaba Abraham? Que aquel que le dio la última palabra podía soltar una última más. Aquel que dio su hijo en la vejez también tenía el poder para resucitarlo de entre los muertos. También tenía el poder, a ver si ahí lo quieres buscar, Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham iba pensando: yo no me preocupo, porque sé que el que tiene la última palabra está a mi favor. Yo no me preocupo en levantar el cuchillo, porque aquel que tiene la última palabra también es poderoso en resucitarlo de entre los muertos. Yo no me preocupo, porque le creo al que tiene la última palabra, que es Él. Créale al que tiene la última palabra. Escuche algo. Todo hijo de Dios vive en una constante guerra de palabras. Vivimos una guerra de palabras, una guerra de decretos contra decretos. Usted sabe que el infierno tiene sus decretos. Usted sabe que el infierno también está listo para maldecirte. Así como Dios está listo para bendecirte, el infierno también tiene todo listo para maldecirte. Vivimos una guerra de palabras contra palabras, de decretos contra decretos. Vemos en la batalla, una de las batallas más significativas que podemos haber escuchado, haber leído en la palabra, ahí en Primera de Samuel 17, por ahí por el 45 está, si lo quieres ir buscando. ¿Sabes una cosa? Cuando se enfrenta David y Goliat, antes de enfrentarse, camino a la batalla, corriendo la batalla, lo que hubo fue una guerra de palabras. Goliat enojado porque dice: que vienes a mí con, ¿qué te crees, que soy un perro? Para que vengas aquí con esa onda, para que vengas de esa manera a batallar. ¿No he pedido yo acaso un guerrero? ¿Qué es esto lo que me mandan? Y ahí hubo una guerra de palabras ahí contra David y Goliat. Y David le dijo: tú vienes contra mí con arma, lanza y jabalina, mas yo vengo a vos con el poder de Jehová de los ejércitos. Yo vengo aquí con Jehová de los ejércitos. Hubo una guerra de palabras. ¿Y usted sabe cómo termina la historia? ¿Cuál fue la palabra? Usted sabe que fue Dios quien volteó a ese gigante.
La piedra cual ha sido soltada por David impactó en la frente. Y según la ley física, si a vos te pegan en la frente, ¿cómo tienes que caer? De espalda. ¿Alguien quiere hacer una prueba? Le pega un chilo, ve cómo cae. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie se anima? Y si lo buscan ahí, ¿usted sabe cómo cayó Goliat? De frente. Porque no fue la piedra lo que lo derribó, sino fue el cielo que le metió un chirlo en la nuca. No fue una piedra la que lo tiró, sino fue la fe de ese joven que le creyó a Dios, que lo había rescatado de un oso, de un león, y ese mismo Dios también lo podía rescatar de la mano de aquel incircunciso, de aquel que blasfemaba y estaba en contra del pueblo elegido, escogido por Dios. Dios necesita que te animes únicamente. Dios necesita que salgas y te animes a ir por lo tuyo, a ir por tus cosas. Dios lo único que hace es que necesita que agarres, que te vayas y te tomes las 5 piedras, que vayas y que haga algo y salgas hacia adelante, porque Él es el que va a respaldar. Su palabra es la que te va a respaldar, porque no fue la piedra lo que lo tiró, fue una mano de Dios pegándole al gigante. Así que Dios necesita que te animes. Tienes 26 días todavía. ¡Anímate! ¡Aleluya! Palabra contra palabra. El infierno también suelta decretos. El profeta de fuego. Este me gusta. El profeta de fuego estaba en su mejor temporada. Mató a todos los profetas de Baal. Hizo ahí un espectáculo a donde la gente pudo ser testiga, el pueblo de Dios pudo ser testigo que el Dios verdadero era Jehová, que no era Baal y que ninguno de esos dioses, que el Dios verdadero era Jehová. El profeta de fuego estaba en su auge. Un día recibe un mensajero. En su mejor momento recibe un mensajero. Oh, aleluya. De parte del mismo infierno. Jezabel le manda una carta. Le manda un mensaje. A donde le dice: mira, Elías, te doy 24 horas para que te pase lo mismo que le pasó a mis profetas. No me voy a llamar más Jezabel. Jezabel era una mujer importantísima. Era la esposa del rey en ese momento. Y era la que mandaba todo. Ahí el rey Acab no hacía nada. Todo hacía así nomás. Pero Jezabel era la que manejaba todo. Y una palabra de Jezabel tenía más peso que el mismo rey. Y le dio 24 horas. No me llamo más Jezabel si dentro de 24 horas no estás muerto junto con los profetas de Baal. Y sabe una cosa, al profeta del momento le metió miedo. Aquel que todo el mundo había visto cómo había descendido el fuego. Había visto esa maravilla, había visto milagros, había visto todas las cosas hacer por a través de este profeta. Le metió miedo y se ha empezado a esconder. ¿Sabes una cosa? La depresión le llegó a este hombre de Dios. La depresión le llegó a tal punto que ni siquiera comía. Peor, a tal punto que le pedía a Dios que lo mate. En su corazón tenía el deseo de morirse. No se animaba a suicidarse, me parece. Le pedía a Dios que se lo lleve, que lo mate. Mira, hasta tal punto que cuando el infierno es capaz de hablar
Porque hoy te traigo una realidad. El infierno también habla. El infierno también suelta palabra. Pero ¿a cuál aquel le has animado a creerle? Aquel que le sirves. Tiene una palabra totalmente más poderosa. Tiene una palabra totalmente más poderosa. ¿Y sabes una cosa? Le llegó del cielo a este profeta una palabra que contrarrestaba la de esta mujer. Escuche, esto me encanta, esto me emociona. Hoy sabes que cuando el Señor me revelaba esta palabra a la siesta, me pasó algo que nunca me pasó. Me largué a llorar y reír. Porque yo, Señor, eres increíble. Elías tenía una palabra contraria que lo había dejado en la lona tirado. Pero Elías no sabía que había una palabra del cielo que iba a volver a levantarlo de ese lugar al cual estaba. Amén. ¿Está conmigo? Primera de Reyes 19. A ver, poner el 6. Ahí estamos. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Siguiente. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciéndote: levántate y come, porque largo camino te resta. La mujer le daba 24 horas. Pero la palabra de Dios le decía: levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Mire, Pastor Pablo, yo no sé qué habrá tenido esa agua. Poneme el versículo anterior. Yo no sé qué habrá tenido esa torta cocida. Yo no sé qué habrá tenido esa agua. Pero dice, yo me imagino ese pan cocido que estaba comiendo Elías en ese momento. Era el pan del cual hablaba Juan 6, que decía Jesús: yo soy el pan. Yo soy el pan de vida eterna. Y cuando Jesús le habla a la mujer, ahí en Juan 4 dice: el que bebiere de esta agua nunca más volverá a tener sed. Yo no sé qué habrá pasado ahí con Elías. ¿Sabes una cosa? Tenía un decreto de 24 horas que tenía que morir. Pero el cielo había dicho: come y bebe de esa agua, come y bebe de ese pan, porque largo camino te resta. ¿Sabe una cosa? Oh, que amaya sola, catandarabras. ¿Sabes una cosa que es lo mejor de todo esto? Se le pasó la mano al Señor con esta palabra. Se le pasó la mano. Pasaron 24 horas, Elías murió. Pasaron 48 horas, Elías murió. Pasaron 72 horas y Elías murió. Pasaron miles de años, iglesia, y Elías no conoció muerte. Pasaron miles de años y aquel que tenía una palabra de 24 horas morir. ¿Sabes una cosa? Hasta el día de hoy en el que vivimos, Elías no conoció muerte, porque en vida, vivo, en cuerpo vivo, fue ascendido hacia los cielos. Que no te importe cuál es la palabra que se te haya soltado sobre tu vida. Cree que aquel que dio la última palabra está a tu favor. Ahora en esta hora, ¿quién manda la abrastao? Oh, Espíritu Santo, empiézate a mover. Empiézate a mover. Yo no sé quién tiene un decreto. Yo no sé quién tiene un acta ya, que una sentencia de muerte, que le hayan dicho: alguien tienes unos años de vida, tu corazón ya no sirve, lo único que esperas es un trasplante. Yo no sé quién ha venido ya con una sentencia, con un juicio cual no ha salido a su favor, sabiendo que sos inocente, sabiendo que la justicia no ha dictaminado bien.
No sé quién ha venido con una sentencia, pero déjame decirte una cosa. Hoy está aquí el que tiene la última palabra y el que tiene el poder de anular toda sentencia. Así que levanta la mano si necesitas. Recibe esta palabra. Ora cata andar abrazado. Aleluya. Elías no conoció muerte. Y date cuenta, ese pan que ha comido, no sé qué tenía. Pero ese pan que comió y bebió era el mismo Cristo, al cual le dio vida y vida eterna y vida en abundancia. Y de ese pan y de esa agua es la que te tienes que aferrar para que puedas terminar estos días que te quedan, un 2025 en gloria y en victoria, en el nombre de Jesús. Este pasaje me encanta. Hemos escuchado el viernes pasado que Dios desde lo seco puede transformarte. Hemos escuchado el domingo que Dios tiene la capacidad de que pueda reverdecer una vez más. Y aquí te traigo algo que estaba más allá de lo seco. Algo recontra mil imposible. Pero ¿habrá algo imposible para Dios, iglesia? ¿Habrá algo imposible para Dios? Sé que lo puedes hacer más fuerte. Quiero que tu fe crezca en esta noche. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada imposible para Él. Escucha esto. Ezequiel 37. Escucha. ¿Lo tiene ahí? Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Cómo estaba el valle? Huesos. Había en ese lugar muerte únicamente. Había en ese lugar todo lo que había estaba perdido. Todo estaba podrido. De ese lugar podrá haber salido algo bueno. Muy difícil, ¿verdad? Muy difícil que de ese lugar salga donde vivo, un lugar donde todo estaba seco, lleno de huesos. Y dice ahí el profeta: y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor, tú lo sabes. Aquí me encanta cómo contesta el profeta. Señor, para mí puede ser recontra mil imposible que de estos huesos secos puedas lograr algo, que de este valle puedas conseguir algo. ¿Sabe qué le estaba diciendo el profeta? Solo vos lo sabes. Solo vos sabes, porque si vos sueltas palabras que vivan, seguramente pueden llegar a vivir. Solo vos sabes, le estaba diciendo el profeta. Le estaba contando: vos lo sabes. Para mí es imposible, pero vos sos capaz de hacerlo. Vos sos capaz de transformar este valle de huesos secos. Vos sos capaz de transformar todo lo que pueda estar seco. Vos sos capaz de transformar todo aquello que parecía muerte. Vos sos capaz de transformar todo. El profeta le estaba diciendo: no lo sé, tú, Señor, lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Haré subir sobre vosotros carne y os cubrirá de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como se me fue mandado. Y hubo un gran ruido. Al principio yo escuché ese ruido. Los que estaban en el espíritu, cuando pasé, ya Fede ya estaba sintiendo el ruido. Cuando entré al lugar, ya estaba sintiendo el ruido.
Me dice, hoy va a estar fuerte, va a estar fuerte, le digo, porque Dios se va a manifestar. Ya se estaba sintiendo ese ruido, el ruido que va a hacer el Señor en esta noche. Va a transformar tu vida, va a transformar todo lo que parecías que estaba seco, lo va a hacer. Profeticé pues como se me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, he aquí tendones sobre ellos. La carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu que ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y entonces el profeta profetizó como me había mandado. Y entró espíritu en ellos. Y vivieron, estuvieron sobre sus pies un ejército en gran extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Cuando la casa de Israel sos vos. Y vos a lo mejor estabas diciendo, nuestros huesos ya se secaron. Nuestra vida ya se secó. Este 2025 lo termino seco. Lo termino en crisis. Pero hay algunos que ya le están empezando a salir hojitas ahí, ¿eh? Hay algunos que ya están reverdeciendo. Hay algunos que ya están cobrando vida. Hay algunos que están sintiendo ese temblor en sus piernas. Hay algunos que ya están sintiendo que la palabra está haciendo algo. Hay algunos que ya están sintiendo que Dios se está moviendo. Hay algunos que ya lo están sintiendo. Siente el temblor que viene del cielo. He aquí eso dicen, nuestros huesos se secaron y perecía nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, sobre lo que Él había prometido, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice todo. Aleluya. Yo no sé si te estabas sintiendo como Israel, que pensando que ibas a terminar acabado, pero el Señor de los ejércitos se levanta con una palabra para decirte que todos verán que Él hizo. Y que vos vas a ser la carta de presentación de aquello que parecía que estaba muerto. Él va a abrir los sepulcros. Él va a abrir las sepulturas para que puedas ver que lo que parecía muerto vuelve a cobrar vida. Déjame profetizarte en esta noche. Aquel que ha estado seco, aquel que ha estado muerto, aquel que ya hedía. ¿Sabes una cosa, iglesia? Jesús ya sabía que por más que Marta le hubiese dicho, maestro, no saques la piedra porque ya hiede. Jesús ya sabía que esto había pasado, que 4 días no había carne, todavía había tendones, había un montón de cosas todavía, a cual no se había podrido, solamente habrá salido el olor. No sé si me estoy haciendo entender. Jesús ya sabía, por eso dijo, tranquila hija, tranquila. Y por eso se animó a decirle, Lázaro, sal fuera. Vengo a decirte en este día, a todo aquel, a profetizarte que se sentía muerto, que empieza a vivir. Todos aquellos que tenían órganos que no estaban funcionando, todos aquellos, pónganse de pie todos los que están con una enfermedad. Pónganse de pie todos aquellos que tienen un dolor. Pónganse de pie aquellos que necesitan que esta noche les profetice y les dice, aquí podemos ver que todo hizo nuevo. Hueso con hueso, se juntaron tendones, se juntaron los nervios, se cubrió el cuerpo de carne.
Ora Kataya Maya, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, profetizo en este día, aquellos que estaban necesitando un toque, una palabra tuya. Declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que pones corazones nuevos en aquellos que necesitan en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, endereza las columnas. Padre, en el nombre de Jesús, todo nervio ciático, todo dolor de cabeza intenso, jaqueca, en el nombre de Jesús, ahora te suelta y se va de su cuerpo. Toda sequedad financiera, en el nombre poderoso de Jesús, se va, la reprendo. Profetizo, todo aquel que ha venido seco, todo aquel que ha venido hasta trabajado espiritualmente, por brujería, por hechicería. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, le grito al espíritu de los cuatro vientos, que venga del norte, del este, del oeste. En el nombre de Jesús, declaro que el Espíritu de Dios te toma en esta noche. Toda palabra contraria que se haya soltado en el nombre poderoso de Jesús queda anulada por esta contrapalabra en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Quiere más? ¿Sí? Tome asiento entonces. Aleluya. ¿Sabe una cosa? La hija de Jairo. Jairo fue a buscar ahí en Lucas, si lo van buscando, Lucas 8:49 y NTV. Jairo tenía una mala noticia. Jairo se presentó delante de Dios. Un principal de la sinagoga estaba rompiendo los esquemas en ese día. O que un principal de una sinagoga vaya a pedirle ayuda a Jesús. Estaba cavando su propia fosa, pero ¿sabes qué? No le importó. Porque sabía que la religión no iba a sanar a su hija. Porque sabía que el sumo sacerdote no lo iba a hacer. Que el único que estaba capacitado para sanar a su hija era aquel que andaba caminando. El único que estaba capacitado para sanarla era Jesús. Entonces fue en busca, no de la religión, sino fue en busca del dador de vida, del pan de vida eterna. Fue en busca de él. ¿Y sabes qué? Cuando estaba esperando, de la mujer no vamos a hablar hoy, pero justo la mujer se metió en ese momento. Y sabes una cosa, la mujer que pasaba por 12 años por una enfermedad, Jesús estaba haciendo un milagro en ella, estaba sanándola, y Jairo estaba apurado. Cuando estás apurado, yo me lo imagino, o estás necesitando con urgencia algo, y estás esperando que Jesús se desocupe. Encima Jesús se puso a hacer una charla, a hacerle sanidad interior en ese momento, a decirle hijita, a hacerle todo. Estaba haciendo completo su trabajo Jesús con la mujer de flujo de sangre. Yo me lo imagino a Jairo. ¿Y usted cuando se pone nervioso no empieza a zapatear? Yo ya no sé para dónde. A veces cuando estoy nervioso y estoy sobre todo esperando algo en un lugar, ya me pongo un malambo. Empiezo a zapatear. Me lo imagino a Jairo pateando las piedras como el Chavo, zapateando de esa manera, esperando que le toque el turno. Y ¿sabes qué? Cuando estaba esperando, viene un mensajero. Ponémelo ahí el 40 y el 49. Lucas 8:49. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero. Lo mismo que le pasó al profeta ahí en Primera de Reyes, que le llegó un mensajero. A este hombre le estaba llegando también un mensajero, porque hay mensajes que meten miedo. Imagínate vos que el mensaje de aquel mensajero viene y le dice: Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús, como tiene la capacidad, que yo aquí veo
que Jesús tenía la capacidad de estar hablando con la mujer, pero también estando escuchando la situación de lo que estaba pasando. Él es omnisciente. Y le dice, ahí sin ver, solo escuchando, mientras hacía sanidad interior, Jesús ahí estaba escuchando el mensajero de este. Y le dice, tranquilo Jairo, quédate tranquilo. Solo ten fe y ella será sanada. En otra versión, en Sheina Belá le dice, tranquilo Jairo, tu hija no está muerta, tan solo se está pegando una siesta. La palabra de aquel mensajero era muerte, pero la última palabra del Señor Jesús decía, tranquilo que no está muerta, solo duerme. Yo no sé qué es lo que si tienes algún hijo cual le han dado un diagnóstico que le hayan dicho de la droga no se sale, de ese vicio es imposible de salir, de ese lugar, de esa oscuridad, de esas esquinas nadie sale. Pero déjame decirte que aquí hay gente que tiene testimonio y lo animo a que se ponga de pie para que la gente que está luchando afuera, se anima a todos aquellos que han salido, que están saliendo de este flagelo, se pueda poner de pie. Ora kataya maya stoa. Dense vuelta ustedes, mírenlos. Ellos tenían una palabra. Ora ba 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 ba. Ellos tenían una palabra que de la esquina, de la droga, de ese flagelo no se salía. Y hoy usted puede ser testigo de que aquellos jóvenes, de que aquellos hombres o mujeres que hoy se levantaron pueden dar testimonio y ser el testimonio vivo y eficaz que de ese lugar sí se puede salir. Porque el que tiene la última palabra los tocó. Quédate tranquilo si has venido porque tu hijo te está en problemas de consumo. Quédate tranquila, madre. Yo sé que te cuesta todos los sábados confiar en el Señor cuando llegan las 6, 7 de la mañana y todavía tu hijo no ha llegado a tu casa. Y todavía sabes que ni siquiera te contesta los mensajes, ni siquiera le llegan los 2 tildes de WhatsApp. Y sé cómo te estás poniendo y sé cómo te pones. Cómo los nervios te empiezan a jugar en contra y llega el mensajero a tu mente a decirte, vete a hacer la denuncia porque a lo mejor está muerto. Y ahí nomás empiezas y te pones a llamar. Yo no sé si a alguien le habrá pasado porque me han contado que sí pasa, que ahí nomás te pones a llamar a la comisaría para ver si fulano de tal no está ahí en ese lugar. Te pones a llamar al hospital para ver si es que no ha tenido un accidente y no puedes dormir. Pero aquel que tiene la última palabra es el que lo puede transformar todo. Y el que te dice, tranquila mujer, tranquila mamá, tranquilo papá, tu hijo no está muerto en las drogas. Tu hijo no está muerto en las drogas. Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Y Jesús es experimentado en acabar con diagnósticos, con ayunar velorios, con ayunar entierros. Él es experimentado en todas esas cosas. ¿Sabes una cosa ahí un poquito más adelante? Vamos a ver un poquito más adelante. Sigamos. Cuando llegaron a la casa, ahí en ese. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. Siguiente. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban. Pero Jesús dijo, dejen de llorar. Y quédate ahí nomás. Dejen de llorar porque no está muerta, solo duerme. ¿Sabes qué? En esa casa estaban, como decía el pastor el domingo, estaban las lloronas. Y no hay veces que no lloraban porque lo sentían, sino hay veces que esas lloronas estaban pagadas. El circo estaba todo armado. Le pagaban por ir a llorar. Les pagaban, estaba el de la flauta, estaba el del piano, estaban todos ahí armando el velorio, ya estaba llegando estaba el de la sala, estaba todo, estaba el sepelio, estaba todo, y Jesús le dice, ¿qué están haciendo ustedes? Si aquí no hay nadie que está muerto, tan solo está pegándose una buena siesta, tan solo está dormida.
Dejen de llorar. No está muerta, solo duerme. Siguiente. Pero la multitud se rió de él, porque todos sabían que había muerto. La multitud se rió. Y déjame decirte una cosa, y te voy a profetizar esto que parece chiste. El que ríe último. Y esto lo dijo él desde el cielo, estoy seguro que lo están diciendo. El que ríe al último es el que ríe mejor. Porque sabe una cosa, si pones un poquito más adelante, Jesús le dice a la niña, Talita Cumi, levántate, despiértate de ese sueño. Y la niña se incorporó y Jesús le entregó a sus padres. Se arruinó la fiesta, se arruinó el velorio. Y lo que parecía que era de muerte, el que tiene la última palabra, la soltó en el último momento. Y ¿sabes una cosa? Lo que parecía muerte, vuelve a vivir. Aleluya. Él es especialista. Él es especialista en ayunar todo diagnóstico médico. Él es especialista en ayunar todo lo negativo que parecía en tu vida. Hoy he venido con un mensaje claro a decirte que tengas esperanza, que lo que Dios te prometió lo va a cumplir. Porque aquel que prometió no es hijo de hombre para mentirte, ni para que se arrepienta, sino el que te prometió la palabra es fiel y es justo. Él es fiel y sobre todas las cosas, Él es bueno. En todo tiempo, Él es bueno.